Está con nosotros Zair Mundaray, él es abogado, especialista en criminalística y derecho penal. Zair, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias. Creo que lo primero por lo que me gustaría comenzar es por las dos versiones, es decir, ninguno de los dos funcionarios que da versiones diferentes, es decir, son funcionarios de tercer rango o de tercera categoría. El fiscal y el ministro de Interior y Justicia. ¿Cómo es que se manejan dos versiones diferentes ante un hecho que ya conmociona a la opinión pública y que evidentemente pone al gobierno de Nicolás Maduro de cara contra la opinión pública nacional e internacional? Bueno, Idania, esto es una muestra clara de la irresponsabilidad con que se llevan los asuntos públicos en Venezuela. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Quien usurpa las funciones de fiscal general, creo que no ha leído la ley orgánica del Ministerio Público, ni siquiera el Código Orgánico Procesal Penal. Frente a un hecho punible, solo una vez concluida la investigación, es que el fiscal emite su opinión en un acto conclusivo. Eso implica que todo lo que diga de forma anterior a la investigación comporta un adelanto de opinión, lo cual lo descalifica de forma posterior. Los adelantos de opinión hacen que pierdas la competencia subjetiva para conocer del asunto. En el caso del ministro Reverol, él es un actor político, él puede decir lo que sea, pero finalmente la última palabra la tiene el Ministerio Público en esta investigación. Es una soberana irresponsabilidad y además demuestra un desconocimiento supino de lo que es el derecho penal, que emitan una opinión a priori, En este caso se ha producido lo que se denomina en derecho penal una muerte sospechosa. Las muertes sospechosas es, bueno, está la persona, ha perdido la vida y no se sabe si es suicidio, homicidio o es accidental. ¿Ok? Eso es lo que se llama la determinación de la etiología de la muerte. La etiología de la muerte requiere una investigación que además es bien compleja, es bien profunda. Requiere la incorporación de criminalistas, de psiquiatras forenses. Incluso nosotros en esos casos hacíamos lo que se denomina autopsia psiquiátrica. La autopsia psiquiátrica es la determinación del estado psíquico del sujeto previo a la detención, a ver si era proclive a tomar una determinación suicida, por ejemplo. Ahí se hacen una serie de estudios planimétricos, de caída, etcétera, y sobre el cuerpo mismo que te permiten determinar si pudo haber sido un homicidio, un suicidio o un accidente. En este caso, ambas emisiones de opiniones son absolutamente irresponsables y no se corresponden precisamente con el deber de un funcionario público. En todo caso, un funcionario público serio debió decir: ha fallecido esta persona y tenemos unas investigaciones que adelantar. ¿Qué es lo que sí se sabe? Que esta persona estaba ilegalmente detenida porque al momento de su detención no pesaba una orden judicial ni está en flagrante delito, que son las dos únicas formas que el 44 de la Constitución indica que una persona puede ser detenida, por lo cual podemos catalogar que había probablemente una desaparición forzada. Luego, que no había sido puesto en el lapso constitucional a la orden del tribunal. La Constitución es muy clara y no ha sido derogada. Es bueno que todos los venezolanos sepamos que en 48 horas luego de la detención una persona tiene que estar frente a su juez natural. Esta persona ya habían pasado largamente las 48 horas y no había sido conducida ante el tribunal. Y hay algo que resulta muy importante y que hay que destacar, que es que la policía política no es una policía de investigación criminal. Quien usurpa las funciones del fiscal general, que además es no conoce esta materia y ha generado todo un desorden en el sistema jurídico penal del país, ha colocado al SEBIN como un órgano de investigación. No es un órgano de investigación. El SEBIN es un órgano de inteligencia y la inteligencia no es investigación criminal. Razón por la cual una de las premisas que debemos entender es que en esta investigación, ¿qué hacía una persona detenida fuera del lapso en el SEBIN? Luego en oficinas administrativas. Ese edificio yo lo conozco muy bien, lo visité más de 20 años siendo fiscal. Entiendo que en ninguna de esas áreas no hay calabozos, sino en los pisos bajos y en los sótanos. No hay áreas de investigación. Las áreas de investigación están en el helicoide. Ahí hay áreas de inteligencia. La inteligencia no es investigación, porque la inteligencia no se puede llevar a un proceso penal. Entonces, esto está plagado de una serie de irregularidades. Uno no puede ser tan irresponsable como quienes detentan el poder en Venezuela para decir a priori lo asesinaron. Pero hay que hacer una investigación profunda en este caso y hay muchos elementos que indican que al menos hubo
una cantidad de faltas desde el punto de vista incluso normativa. Si uno lee las reglas Mandela para la detención de personas, lo primero que debe hacer frente a una persona detenida es conocer su estado de salud y saber si tiene una depresión, si es proclive a cometer un hecho contra sí mismo o contra otro, e impedir que ese hecho ocurra. Así que a todas luces es evidente que es una muerte que amerita una investigación profunda, que hay bastantes elementos que nos indican que no se siguieron los protocolos para un detenido legal, es que no estaba detenido legalmente porque no había orden judicial que mediara en su contra, y que hay un adelanto de opinión. El gobierno juega posición adelantada, juega la tiranía para tratar de acallar esto. Entonces, esto hace que sea mucho más sospechosa la situación y que haya una obligación de una investigación independiente que sabemos que eso no hay posibilidad que ocurra en Venezuela. En Venezuela todas las instituciones están secuestradas. No hay investigación independiente. No la ha habido en otros casos. Sí. Se ha solicitado en distintas oportunidades, simplemente no hay investigación independiente. Y este caso, como tantos otros, quizás nunca sepamos exactamente qué fue lo que ocurrió. Entre las cosas que sabemos hasta ahora es que Fernando Albán tenía una profunda convicción cristiana. Ajá. Su abogado dijo, lo teníamos en pantalla hace unos minutos, que ayer habló, conversó con él, que se encontraba bien dentro de lo que cabe, pero refirió e hizo hincapié, como otras tantas personas hasta este momento, en esa profunda convicción cristiana. Así es. Que es contradictoria con la decisión del suicidio. Así es. Más allá de eso, lo cual nos aporta un importante dato, y eso es objeto de investigación en materia criminalística y en materia de la psicología forense, las convicciones de las personas te hacen proclive a tomar unas decisiones u otras. Lo que estamos muy claro es que está muerto, ha resultado muerto en manos de un organismo de seguridad del Estado. Okay. Y eso genera inmediatamente la responsabilidad del Estado, porque el Estado tiene, respecto de la persona detenida, que además está en una situación de minusvalía, la persona que está detenida está en una situación de minusvalía porque tiene cercenado un derecho fundamental, que es el derecho de deambular, de caminar, de desplazarse libremente. Lo que le ocurra a esa persona es responsabilidad del Estado, sea por acción o por omisión. Por eso es que lo importante de poner el acento acá es que tenemos una persona ilegalmente detenida que muere en manos del organismo, además un organismo que tiene una abominable historia de represión, de utilización de mecanismos coactivos, de tortura contra los ciudadanos y contra la disidencia, como es el SEBIN. Yo hace poco escribía que se hará al momento del restablecimiento del hilo democrático con el SEBIN y cómo erradicar esas prácticas de persecución, de tortura, de coacción, de tortura psicológica y de tortura física. No, psicológicas y físicas, porque, sí. Bueno, hay casos documentados, ¿no? Hay muchísimos en la casos Corte Penal Internacional, justo se han llevado allá ante lo abominable de lo que hemos tenido que leer, cómo se ha torturado a los presos políticos en Venezuela. Además, hay algo muy importante, que es que en ninguna parte prevé el Código Orgánico Procesal Penal que una persona detenida tenga que declarar ante el organismo policial. Eso no existe en el Código Orgánico Procesal Penal. Es muy claro el Código y la Constitución. Una persona detenida debe ir a declarar ante el juez con defensa técnica y su fiscal al lado, y un fiscal del Ministerio Público. En este caso se ha institucionalizado que las personas declaren ante el órgano policial sin asistencia técnica y que además lo que diga, así sea bajo coacción o tortura, es lo único que consta en su contra. Nosotros recientemente llevamos la denuncia de la Corte Penal Internacional del caso Requesens, caso que además conocemos muy bien. Nosotros tenemos mucha información de lo que han hecho los fiscales y jueces. Primera vez que figura en una denuncia en la Corte Penal los miembros del sistema de justicia, fiscales y jueces están en la denuncia. ¿Y están por qué? Porque aceptaron como prueba válida la autoincriminación, que está expresamente prohibido en el artículo 49 de la Constitución. Lo que tú digas contra ti no es lo único que puede pesar en tu contra ni puede ser utilizado en tu contra. Entonces hay una nueva práctica de detener a las personas, mantenerlas secuestradas, torturarlas
y con eso que ha dicho, levantar un acta y con eso los jueces acuerdan una privación de libertad. Eso está rompiendo todos los protocolos, no solo las normas internas, sino Pacto de San José, el protocolo contra la tortura y toda una serie de normas que hacen que esa prueba sea nula. La valoración de esa prueba nula está llevando a la responsabilidad penal de fiscales y jueces. Por eso tal vez esta juez que acaba de salir del país, que ha hecho también, ha pretendido hacer un acto de constricción, hizo lo mismo, la valoración de pruebas nulas de autoincriminación contra las personas. Esa prueba no es válida, no sirve para fundamentar nada, y es muy importante lo que acaban de decir los miembros del Partido Primero Justicia, donde formaba parte este concejal, de que el cuerpo hablará y hay que luchar por la preservación del cuerpo, porque las lesiones se pueden determinar si fueron pre-mortem, post-mortem y la cantidad y cualidad de estas mismas. Zahir, ¿quién tendría en el deber ser que asumir la investigación forense del cuerpo del concejal Albán? Bueno, esto ha sufrido un deterioro que es notable y que poco ha sido ponderado por la sociedad venezolana. Nosotros en el Ministerio Público teníamos la unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales. La unidad criminalística era un órgano independiente, autónomo, de forenses y criminalística, que determinaron la verdad en multiplicidad de casos. El primer acto del fiscal de la Constituyente fue desmantelar la unidad criminalística. ¿Quién le correspondería en ese caso? Le correspondería a la unidad criminalística del Ministerio Público. ¿Y por qué le correspondería al Ministerio Público? ¿Y cómo lo permite el fiscal nombrado por la Constituyente? Pero es que lo que quiero oír es a quien yo conocí hace muchos años atrás como defensor de los derechos humanos, Tarek William Saab. No solo lo permite, es un acto doloso. Él llegó a decir que el Ministerio Público tenía una policía paralela. No es una policía paralela, investigadores constitucionalmente previstos. Y se había logrado desarrollar esa capacidad de investigación porque no puede hacer lo que está haciendo, que es que de hechos cometidos por funcionarios del SEBIN delega la investigación en el SEBIN. Lo cual es un despropósito. Nunca llegará. Tendría que hacerlo el Ministerio Público con sus facultades autónomas de investigación que ya no tiene, Idania, que ya no tiene. La mayoría de los expertos salieron del país, los obligaron a cambiar experticias. Tengo varios de ellos, me han contactado y me han dicho, como por ejemplo en el caso Pernalete, en varios casos fueron citados para que cambiaran las experticias y que la responsabilidad del Estado no quedara patente en estos casos. Entonces optaron por huir del país, estar exiliados y prestando su conocimiento científico a otros países. Eso es una medida nefasta porque había logrado cierto avance de investigación independiente y íbamos apuntando hacia allá. En este caso, fíjense, el 6CPC depende, si investiga el 6CPC, depende del ministro Reverol, que acaba de decir que se suicidó. Y si lo hiciera la unidad criminalística, depende del fiscal constituyente y legal, que ya dijo que se suicidó. Es decir, ambos adelantaron la opinión de hacia dónde debe ir la investigación. Lo importante en este caso tiene que ser a futuro la preservación del cuerpo, porque finalmente el cuerpo, con muchos años después, uno puede lograr desde el punto de vista científico obtener los elementos de prueba que indiquen si la persona fue sometida a tortura o si hubo un homicidio, como desde mi perspectiva y sin ser irresponsable, pareciera que pudo haber ocurrido en este caso. Pareciera que pudo haber ocurrido porque no hay ninguna racionalidad en que una persona se abalance del piso 10 donde primero no debería estar. Ahí no debería estar. Claro, pero en base a lo que has dicho, Zahir, también la pregunta sería, ¿hay algún cuerpo, entidad, organismo en Venezuela capaz de realizar una investigación independiente en este momento en relación a lo que ha pasado con este concejal de Primero Justicia? Los expertos y los cuerpos los hay, no los van a dejar actuar. Ya el ministro y la cúpula del poder va a tratar de tapar este hecho, como muchos otros que han procurado la impunidad mediante estos mecanismos de adelanto de opinión. Eso es probablemente lo que ocurre, pero transitoriamente, porque los hechos pueden ser reconstruidos a futuro con mucha precisión. Así que no, digamos, estos hechos de violación sistemática de derechos humanos, primero no prescriben
pueden ser investigados a futuro y puede haber una reconstrucción fehaciente de lo que allí ocurra. Yo invito a los fiscales que se les encargue esto. Si no hacen una investigación exhaustiva, podrían también ser responsables por omisiones importantes, actos de investigación que no hayan ejecutado para llegar al fondo de este tema. Ya tenemos un dato importante: quienes conocen al sujeto pasivo, a la víctima de este caso, al concejal, han dado un dato importante que nos indica ese apego por la vida, digamos, un elemento de personalidad que lo hace como poco proclive a un hecho como al que ellos pretenden atribuir. Así que eso es un dato importante desde el punto de vista de la investigación. Y es muy importante que todos, al unísono, familiares y quienes lo conocen, hagan presión por ese tema, porque muy probablemente haber abalanzado, que el cuerpo esté en esas condiciones, lo que pretenda es esconder crímenes previos, crímenes como la tortura, que ya se han institucionalizado en el país, desgraciadamente, y que parecen avanzar bajo el cobijo del poder. Es decir, un acto como este puede esconder las señas de tortura en el cuerpo del concejal Albán, que al hablar de suicidio y no haber o no dejar que un cuerpo independiente investigue, pudiera quedar solapado una cosa con otra. Absolutamente, puede haber quedado solapado, pero la evidencia dura muchos años. La evidencia dura muchos años y eso es muy importante. Por eso el tema de los familiares y la preservación del cuerpo, la preservación de los testimonios y de todo lo que sea posible recabar en este momento hará que en algún momento podamos hacer justicia a los venezolanos frente a una arbitrariedad como esa. Porque sea como sea, bajo cualquiera de los supuestos estaba en manos de un organismo de seguridad de Estado. Claro. Y el organismo de seguridad de Estado es el Estado mismo el responsable de la integridad física y psicológica del sujeto una vez se encuentra aprehendido, detenido, bueno, ilegalmente detenido, porque no mediaba orden judicial en su contra, lo cual agrava la situación en este caso. Toda la cadena de mando de los funcionarios que están involucrados en pueden ser responsables de esa muerte a futuro. Recuerden que el SEBIN está en manos de la vicepresidencia de la República, es decir, desde quien ostenta el cargo de vicepresidente hasta el último funcionario que tuvo contacto con el sujeto. Pueden ser responsables a futuro. Lo que pasa es que creo que aquellos que están en el poder ahora circunstancialmente toman esto de forma deportiva, pero yo estoy absolutamente convencido como hombre de ley que tarde o temprano esa cadena íntegramente va a tener que estar en el banquillo y va a tener que explicar cómo cosas como esta ocurren. Okay. Y además la evidencia los va a condenar. Zair Mundaray, gracias Zair por estar con nosotros en la tarde de hoy en lo que es noticia en desarrollo y que es lamentablemente la información de la muerte del concejal de Primera Justicia, Fernando Albán.